Good morning. Buenas tardes. In favor. Todas las 11 ya inicias. Son 12:59. ¿Sale? Bueno. ¿Eh? Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al tercer Congreso de Academias 2021. El día de hoy tendremos la presentación del libro Nanotecnología, impartida por la doctora Verónica Kugel, de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. A continuación, se dará lectura a su currículum. La doctora Verónica es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse, Francia, además de contar con maestrías en antropología social y en historia por la Universidad de París. Miembro del Consejo Nacional de Lenguas Indígenas, es miembro del comité académico del Premio Noemí Quesada a las mejores tesis sobre pueblos otopames, al que convocan 2 universidades y centros de investigación a nivel nacional desde su creación en el 2005. Miembro del equipo coordinador del Seminario Permanente sobre Otopames en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM desde 2003. Tiene amplia trayectoria con sus participaciones en coloquios, congresos, seminarios, talleres convocados por distintas universidades nacionales y extranjeras, así como por diversas instituciones públicas y sociales. Autora de diversos libros, publicaciones, revistas de divulgación científica y de divulgación sobre temas históricos y contemporáneos, esencialmente centrados en el estado de Hidalgo y comunidades ñañús otomíes. Fue rectora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Actualmente se desempeña el cargo
de subsecretaria de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Cedemos la palabra a la doctora Verónica Huguet. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Pudiera yo, por favor, compartir pantalla? Maestra, buenas tardes. Ya ahí puede hacerlo. Perfecto. Pareciera que no. Sí. Ahí usted ya lo puede hacer, maestra, desde su computadora. Ya está como co-anfitriona y por lo tanto ya puede hacer ahí cualquier movimiento. Ajá. Cuando doy compartir pantalla, dice aquí que está deshabilitado para mí. No, Verónica es, ¿no? Sí, yo soy Verónica. Está su nombre ahí, maestra. A ver, déjeme que lo cheque otra vez. Convertir en coanfitrión. A ver, maestra, hacia ahí. Ahora sí, qué bien. Súper. Listo. Ya están viendo, ¿verdad? Este libro maravilloso. Sí, exactamente. Ya está, maestra. Perfecto. Se visualiza. Muchas gracias. Bueno, pues saben que este es el libro maravilloso que les vengo a presentar. Se trata de, vamos a conocer la nanotecnología en Ñañú de San Ildefonso, Chantepec, con ilustraciones, ahorita van a verlo, específicas de San Ildefonso, pero también ilustraciones, digamos que relacionadas con la nanotecnología, editado por la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, y la UNAM. Viene con un audio en voz de Adela Calva, que fue una de las dos traductoras al Ñañú. Y creo que muchos de ustedes saben que Adela Calva, que falleció hace como 2 años, fue una poeta y una escritora muy prolífica. Acabamos de publicar su obra póstuma y tener aquí la voz de Adela también es algo muy especial. Pero vámonos al asunto de la nanotecnología. ¿Por qué un libro de nanotecnología en Ñañú? ¿Y por qué una poeta o etnógrafa de su pueblo le dedica tiempo a una traducción sobre nanotecnología? Esas dos preguntas voy a tomarlas como guía de lo que les voy a presentar. Entonces, ¿por qué un libro sobre nanotecnología en Ñañú o en otros idiomas? El autor se llama Noboru, ay Dios mío, ¿dónde está el apellido? Takeuchi. Es un investigador de nivel 3 en la UNAM, es alguien que creció en, creo, Colombia, estudió en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos, es un experto en nanotecnología. Y yo creo que su recorrido cultural por varios países lo llevó a pensar que era importante poner este tipo de información en diversos idiomas y hacer un esfuerzo de divulgación para niños. Dice Noboru que es muy difícil incluso para adultos imaginar el tema de la nanotecnología, por eso de que es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, y que entonces este tipo de divulgación es importante porque la nanotecnología está en nuestras vidas. Entonces, tienen ustedes aquí en portada una especie como de publicidad de Ciencia UNAM sobre estos libros de nanotecnología, no nada más en Ñañú, sino en otros idiomas. Y fíjense, cada uno de los personajes, siempre es un niño y una niña, que presentan la información sobre la nanotecnología, en cada libro van a tener un traje específico de su región. Esto para nosotros hoy en esta Academia de Interculturalidad es muy interesante. Es decir, no hizo uno así en general, donde parecieran más o menos niños indígenas, sino que es que fue indígena, porque no es lo mismo. A mí me parece que ese esfuerzo en la divulgación de la ciencia es extremadamente loable. Tenemos entonces, por ejemplo, estos son los dos que más nos van a interesar a nosotros. Tenemos el mismo libro en náhuatl, a la izquierda, el rojo,
Y a la derecha, por cierto que en la portada de la derecha, lo que ustedes ven aquí es el kiosco del pueblo de San Ildefonso Chantepec. Es decir, desde la portada está arraigado en el lugar donde se habla el idioma o la variante del idioma del ñañú en este caso, en la que se va a explicar la nanotecnología. Aquí tenemos otros en lenguas mayas, tenemos uno en chontal, uno en celtal, uno en maya yucateco, hay otros en mazateco, mixteco, zapoteco, fíjense nada más. Hay uno en paypay, este me encanta porque realmente los hablantes de paypay no son muchos, pero ahí están y su idioma merece un futuro y por supuesto que en su idioma se puede hablar de nanotecnología. Aquí ven ustedes la trayectoria del autor en América del Sur, sus contactos y su inquietud. Lo hicieron promocionar la publicación de este mismo librito en quechua y en aymara. Y aquí tienen ustedes el inicio del que nosotros vamos a comentar, que es el de la nanotecnología en ñañú. Y aquí vamos a ir respondiendo, creo yo, a la pregunta de por qué alguien como Adela Calva le dedicó tiempo a la nanotecnología. Yo creo que eso tiene que ver con algo que nosotros todos tenemos, pero ella tenía particularmente, es esa gran curiosidad sobre todas las cosas. A ella le interesaba todo y desde su pueblo y desde su cultura miraba al mundo. Entonces, ¿por qué no iba a interesarse en la nanotecnología? El otro tema que yo creo que tiene que ver, a lo mejor también con los demás traductores de este tipo de material, es que ella tenía el afán y de investigar y de experimentar con su idioma. Tenía una gran creatividad poética, pero también rescataba palabras que habían caído en desuso y creaba neologismos. Entonces, aquí al inicio de este libro sobre nanotecnología, lo primero que se nos explica es qué es el idioma ñañú y dónde se habla. Si no empieza con nanotecnología, empieza ubicándonos en el idioma. Y aquí tienen ustedes San Ildefonso Chantepec en la siguiente página doble. Tienen ustedes la iglesia perfectamente reconocible, tienen el kiosco que ya les señalé que también está en la portada y ahora que ya sabemos dónde estamos, vamos a ver con qué tipo de palabras vamos a hablar de nanotecnología. Y esto es muy interesante. Ustedes saben muy bien que se necesitan neologismos para hablar de cosas nuevas. Cualquier idioma necesita palabras nuevas cuando surge algo nuevo. Y entonces tenemos, por ejemplo, un neologismo por composición, es decir, la unión de dos palabras que ya existen para fabricación. Tienen ustedes la derivación, es decir, se añaden los prefijos y sufijos del idioma a una palabra para darle otro significado, en este caso para la palabra biológico, que obviamente es muy importante en este libro sobre nanotecnología. Y el otro neologismo es el del préstamo. Simplemente se tomó prestada la palabra nanotecnología, adaptándola a la ortografía del ñañú, es decir, vemos una K en lugar de la C. Aquí nos explican que la palabra nanotecnología, perdón, también es un neologismo en español. Nano es una palabra que viene del griego y que significa pequeño. Entonces, no nada más el ñañú necesita neologismos para hablar de nanotecnología, sino también el español. Otra característica importante de este libro, y creo que eso también es parte de lo que atrajo a Adela Calva, es el hecho de que se relaciona la nanotecnología con cosas vinculadas a la cultura mesoamericana. Y nos explican aquí que el uso de la nanotecnología es muy antiguo. A lo mejor hoy tiene aplicaciones modernas, pero por ejemplo, un color que conocemos como el azul maya, que aquí está representado en un dibujo que es de esta misma serie de libros, es un color que no se borra, es un color que permanece y permanece porque sus átomos de índigo, ustedes saben que el índigo es un color azul más o menos como el que estamos viendo, sus átomos son atrapados en las cavidades de la arcilla
y eso hace que la arcilla va a tener ese color siempre. Eso me parece que es muy interesante porque no nada más estamos hablando de la modernidad en un idioma indígena que tiene arraigo en nuestro estado, sino también estamos buscándole el arraigo cultural al contenido. Obviamente que en los libros del Quechua y del Aymara, el ejemplo va a ser otro, no sé cuál, porque no los tengo, pero se pueden bajar de internet. El otro tema, y vamos aquí también al arraigo del conocimiento en el lugar. Nos explican que los microscopios electrónicos son importantes en nanotecnología y nos dan el ejemplo de un animalito que todos vemos en nuestro entorno, que es la hormiga vista por un microscopio electrónico. Por cierto, que ya se fijaron que la niña tiene un vestido con bordados de los que se acostumbran en el Valle del Mesta. Luego nos explican que la nanotecnología es muy importante en la computación, en la electrónica. Todas estas explicaciones son siempre bilingües, en ñañú y en español. Me gustó mucho este dibujo porque es un poquito una reminiscencia para mí del Principito con los baobabs, aunque el árbol está en el continente americano y no se trata del Principito, pero realmente me pareció hermoso. Y tenemos finalmente una explicación de para qué sirve la nanotecnología, con una serie de dibujos que refieren a la vida cotidiana, que refieren a medicamentos, etcétera, etcétera. Y al final tenemos nuevamente una última palabra, digamos, de esta niña que nos explica que la nanotecnología va a marcar mucho más nuestro futuro de lo que ya marca nuestro presente. Y bueno, entonces yo puse aquí como que a los actores de este libro, los que hicieron posible, muchos seguramente hicieron posible este libro, pero estos para mí son los tres emblemáticos. Y quisiera responder a mis dos preguntas iniciales de por qué un libro de nanotecnología en ñañú, es decir, por qué Noburo quiso hacerlo, y por qué una poeta, una escritora, le dedica tiempo a una traducción sobre nanotecnología, que es como la pregunta de por qué lo hizo Adela Calva, y finalmente Leodán Portes, que fue el rector de la Universidad Tecnológica de Tulatepec, y en este momento, por qué quiso ser el promotor de esa versión en y bueno, lo que habría que subrayar es que todos los idiomas pueden expresar todas las cosas. Esto de nanotecnología es un ejemplo maravilloso porque pues, ya son varias docenas de libros en distintos idiomas de divulgación sobre nanotecnología en idiomas en los que generalmente, si no hay esa inquietud intercultural, no se da bien. El otro tema es que la ciencia es para todos y todos pueden hacer ciencia. Luego tenemos como que la realidad en cuanto a materiales y todo, que la ciencia pareciera ser de la ciudad, pareciera ser de las universidades, pareciera ser de ciertos espacios, pues en realidad privilegiados por la modernidad, cuando todos podemos hacer ciencia y este es un ejemplo muy bonito, es un ejemplo muy bonito en todos los idiomas. Y para mostrarles a qué grado esto está inculturado, quiero regresarme para cerrar a las portadas en distintos idiomas. Tenemos aquí, miren, esta me encantó. Tenemos a estos niños en Veracruz en una embarcación típicamente de su tierra, vestidos hermosamente con las cosas de su tierra. Uno pensaría en nanotecnología, no, pero sí. Lo mismo del lado derecho con el maya yucateco y con las pirámides, pues supongo que de Tulum, porque lo que veo atrás es el mar, o el Celtal, esto se ve un poquito como San Cristóbal de las Casas, y así tenemos, y miren, y tenemos otros, como por ejemplo el del Mazateco, que se fueron por una ilustración más en torno a la cuestión de la nanotecnología, pero la vestimenta de los niños sí es específica de su tierra. Y cuando uno ve a los que son de, ahí están los paupais, pero es, a ver, cuando uno ve a estos, pues inmediatamente, y eso que a lo mejor no somos tan conocedores de las culturas de América del Sur, inmediatamente nos evoca
la presencia del quechua y del aymara. Entonces ese es este libro absolutamente maravilloso, hecho especialmente para Hidalgo, para el ñañú de San Ildefonso Chantepec. A lo mejor valdría la pena que los que hablan el náhuatl chequen qué variante es, porque quizás necesitemos otro para la variante de Acasochitlán o de la Huasteca en el caso del náhuatl, y a lo mejor tampoco estaría mal tener este librito de nanotecnología en Tepehua o en las variantes ñañú, ñujú, de la parte más central del Valle del Mezquital y de la Sierra Autín-Tepehua. Yo estoy segura de que Noburo le entra. Entonces, levanten la mano y por lo pronto yo quisiera agradecerle a él y agradecerle a los otros dos que tristemente ya no están entre nosotros, a Leodán Portes y a Adela Calva, por haber hecho este librito maravilloso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su participación, doctora. A continuación, vamos a iniciar con la sesión de respuestas y preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar, por favor de levantar la mano. Pues a lo mejor voy a dejar de compartir pantalla para que nos veamos mejor. ¿Nadie? ¿Nadie desea realizar alguna pregunta a la doctora? Quisiera ofrecerles a quienes estén interesados, les puedo mandar el libro en PDF, si lo tenemos aquí escaneado, para que le echen un ojo. Les voy a poner mi correo en el chat, para que si están interesados me lo soliciten. Listo. Listo. Pues a lo mejor, no sé, se asombraron, no se esperaban un libro así. Cuando vieron nanotecnología. Sí. Muy buenas tardes, maestra, aquí de Pachuca Hidalgo, del CAI Burócratas, de la zona 03. Creo que no es tanto que no haya preguntas, más bien es un tema muy interesante y le agradezco mucho su participación, se me hizo muy, muy completa. Doctora, si gusta cerrar ya con algún comentario. Sí, yo creo que este libro, bueno, uno es interesante por sí solo y es interesante porque es parte de una serie que nace de una inquietud de inculturación. Eso me parece que es uno de los valores de este libro. Es decir, es un idioma hidalguense, es un tema que es de todos, pero son muchos idiomas y es esa inquietud de divulgación. Pero también creo que es un botón de muestra de lo que se puede hacer. Es decir, todos tenemos nuestras inquietudes específicas sobre diversos temas. Puede ser nanotecnología, puede ser muchas cosas. Puede ser, no sé, las serpientes del estado de Hidalgo, puede ser la historia de la conquista, que hoy, esta vez es el año, cómo se vivió en distintas comunidades, cómo pensamos que se vivió en la Huasteca y en el Valle del Mezquital, etcétera. Así, hay muchos temas a los que se les puede dar ese tratamiento de, a ver, vamos a decir esto de una manera amable para un público general, de muy diversas edades, y vamos a decírselos
en su idioma y vamos a ilustrarlo desde el lugar en el que las personas viven. Que muchas veces olvidamos que muchos indígenas, por cierto, están en las ciudades, no nada más en la Huasteca, el Valle Mexicano, la Sierra de México, es donde más tenemos esa variedad de idiomas, es en las ciudades. Entonces, yo lo vería así, lo vería como un libro muy interesante, un proyecto muy interesante, pero también como un botón de muestra para la creatividad de todos ustedes. Esa es como la razón por la que yo pensé que era importante presentar este libro y presentarlo en esta Academia de Interculturalidad. Muchas gracias. Sí, a continuación le vamos a dar lectura al reconocimiento a la doctora Verónica Huguel. La Secretaría Yo creo que a lo mejor no está, porque tardamos mucho en decir quién iba a presentar el libro. Sí, pero sí hay un reconocimiento para la Secretaría de la Cultura del Estado de Hidalgo. Doctora, ahorita que nos los proyecten, le vamos a dar lectura. Sí tenemos un poco de fallas en la tecnología, pero voy a darle lectura al reconocimiento que dice así. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo que nos impartió por su participación en la presentación de libros Nanotecnología impartida por la doctora Verónica Huguel. Pachuca de Soto Hidalgo a septiembre del 2021 y firma Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, secretario de Educación. Muchas gracias por su participación, doctora, y también muchas gracias a los asistentes. Nos vemos en la próxima academia en 2022. Que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Denme chance de fotografiar aquí el correo que me están mandando para mandarles el libro. Muchas gracias. Excelente tarde para todos.